Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Damar, ¿le parece a usted sorprendente o exagerado que plantee las cosas con Rusia en América en los términos en que los he planteado? A Pues Rusia no, lo que le doctor interesa Fernando. es Colombia, No. que es la clave de toda América del Sur. ¿No será Y es por que ahí? es la punta de entrada, doctor Fernando, y tenemos un gobierno como el de Gustavo Petro con unas alianzas y una cercanía con Rusia. De hecho, muy al oído le cuento, el señor Iván Velázquez, hoy ministro de la Defensa, en su estadía por Guatemala, cuando hizo parte de la CICIG, fue un hombre que tuvo contactos muy estrechos con gente en Rusia, con el Kremlin exactamente, y que inclusive eso llevó a la persecución de algunos ciudadanos rusos que vinieron desde ese país perseguidos por Vladimir Putin y terminaron buscando refugio en Guatemala. Allí también les persiguieron en una suerte de continuidad de lo que ya había ocurrido en su país y terminaron también, inclusive algunos de ellos, presos en Guatemala. Nada tenía que ver la CICIG con persecución a personas de nacionalidad rusa que escaparan del régimen de Vladimir Putin, pero sí ocurrió, hubo gente, de hecho sabemos de la historia de un banquero que terminó preso precisamente en Guatemala por cuenta de esa persecución. Así que sí hay relaciones, claro, y hay una cercanía entre el régimen de Vladimir Putin, por supuesto, y algunos agentes del gobierno de Gustavo Petro. Y es que ya esa amistad, esa cercanía ya existe, por supuesto, con Nicolás Maduro y con el narco régimen que manejan en ese país. Bueno, hay que abrir los ojos, ¿no? Tiene que saber para dónde va. Y es que aquí a finales del año vamos a tener cosas muy importantes en la región. Nosotros vamos a tener elecciones regionales, ¿no? Correcto. El Mes de último octubre. domingo de octubre, sí, señor. 29 de octubre. Bueno, y el 22 de octubre, una semana antes, tendremos elecciones regionales en Venezuela. Nos estamos jugando mucho. Demar, ¿qué pasará con el fallo que va a resolver el conflicto Nicaragua-Colombia sobre el mar Atlántico? Pues como ¿Mm? nunca antes había visto, doctor Fernando, la ausencia de pronunciamientos, de explicaciones por parte del gobierno colombiano, que está dedicado desde la Cancillería, doctor Fernando, a hacer apología a lo que llaman ellos la paz total por el mundo. De eso no hay una palabra. No se sabe. Recuerde usted que ya hace 3 semanas se intentó reunir en el Consejo Extraordinario de Expresidentes de Política Internacional, donde van pues todos los exmandatarios de Colombia vivos a ser parte de esa comisión asesora al presidente de la República para hablar de precisamente ese tema, Nicaragua-Colombia. ¿Qué ocurrió en aquel momento? El presidente Iván Duque se excusó, el presidente Santos se excusó, el presidente Uribe se excusó, el presidente Gaviria se excusó. El único que fue Samper, que acudió a la cita, pero Gustavo Petro nunca llegó. 3 horas después apareció el canciller a tratar de hablar de algo que pues no le correspondía a él, porque aun cuando es el canciller de la República, el que preside el Consejo de Política Internacional de Relaciones Exteriores es el presidente de la República en la Comisión Segunda del Senado de la República. Así que no terminó en nada, no pasó nada y no tenemos mayor información, por supuesto, de lo que vaya a pasar con ese fallo, que pareciera a todas luces, doctor Fernando, no ser de buenas noticias o traer buenas noticias para Colombia. Bien. ¿Cuándo va a rendir cuentas Francia Márquez de su viaje al África? Porque se gastó un infierno de plata de los colombianos. Ella tiene que contar qué hizo y qué consiguió y qué negocios abrió y qué perspectivas tiene la relación de Colombia con esos países que ella visitó. Visitó en compañía del príncipe consorte. Dicho sea, sin mojigatería, pues muy bien, si tiene su marido, pues va con su marido. Y eso es otra cosa. Pero pues esto de que es el noviecito, pues no está bien. Cuéntenos,
¿Qué hay de las declaraciones o de los informes que va a dar Francia Márquez sobre su viaje al África? Pues, doctor Fernando, estamos esperando el informe oficial de la vicepresidente respecto de lo que fue su viaje por África, donde llevó a varios cantantes, se llevó a un director de cine, llevó a uno que otro empresario, muy pocos conocidos realmente en la lista. Acabo de repasarla, son 50 personas que acompañaron a la vicepresidente en ese viaje, entre ellos, por supuesto, el que llama usted príncipe consorte, el novio de doña Francia Márquez, entre el 10 y el 18 de mayo, donde estuvo en Sudáfrica, Kenia y Etiopía. El viaje, que ella dijo, tenía como propósito consolidar las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales y culturales con ese continente. Ahora bien, lo que sí queda claro, doctor Fernando, en esta lista de invitados es que no vemos por ninguna parte, y que vamos a ver qué aparece en el informe, que esperamos lo entregue pronto, el informe donde doña Francia Márquez le diga al país, por ejemplo, cuál fue la tarea de personas que en el ámbito nacional poco se conocen, pero que se dice son, por cuenta de la misma vicepresidencia, son personas que se dedican a la cultura en el país. Aquí hay una cantidad de personas que no porque yo no las conozca significa que no son importantes, claro, deben ser muy importantes. Pero, por ejemplo, le doy algunos nombres a ver si de pronto le suena alguno de ellos. Ángel Alexis Ríos Valencia, músico, productor y compositor. Josman Isaac Saak Grueso, cantante afrobeat pacífico. Johnny Henry Enestrosa Barrios, productor y director de cine Antorcha Film SAS. Nidia Sofía Góngora Bonilla, cantante tradicional pacífico. Bueno, queremos saber, doctor Fernando, eh, cada uno de ellos, qué papel cumplió, cuál función logró, cuántos negocios cerraron o cuántos acuerdos internacionales, porque pues evidentemente O de esta dónde, nómina, o 50 dónde personas cantaron, van o a dónde salir. cantaron. Que Claro, porque ahí hay cantantes y hay compositores y tal, pues se fueron a cantar, que nos cuenten dónde cantaron, siquiera eso, que nos den noticias sobre el particular. por ejemplo, Andris Padilla Julio es un líder rapero palenquero. ¿Cómo le fue? ¿Qué hizo? ¿Qué logró? Sería interesante. Ojalá todos tengan muchos logros, por supuesto, para Colombia. Bueno, ojalá, pero que rinda cuentas y que digan que se gastaron miles de millones de pesos que costó el viaje al África. No solamente en combustible, el avión sufre con el vuelo, desde luego. Claro. Hay que hacerle mantenimiento, a los pilotos hay que mantenerles su sueldo, y a estas personas había que alojarlas, eso sí, en hoteles de primera categoría, los que haya disponibles. Tenga la seguridad. Y vea usted una perla que no se nos puede escapar. ¿Recuerda usted a quién pertenece Open Society? Open Society Foundation. ¿Eso es de Soros? Eso es de Soros. Pues muy bien, después de aterrizada doña Francia Márquez en Colombia, escribió el siguiente trino. Gracias a @Open Society por su apoyo financiero y logístico a nuestra visita de alto nivel en Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Reconocemos su aporte al fortalecimiento de las democracias en América Latina y el Caribe y el papel de las comunidades étnicas frente a la crisis climática. Esto último creo que no lo entendió ni siquiera la misma vicepresidente. Pero lo cierto es que aquí está George Soros metido, financiando al gobierno colombiano en un viaje de razón. Usted decía, pero se resulta muy barato realmente el viaje, no por el combustible, que es un infierno de plata, 1.800 millones de pesos prácticamente en combustible es mucho dinero, pero sí en la estadía en 3 países, porque de eso se reportó como 60 o 80 millones de pesos. No es mayor cosa para 50 personas que fueron. Ahora bien, esperamos que en el informe de la señora vicepresidente nos comente cuánta plata entregó Open Society al viaje que ella hizo con estas 50 personas al África. ¿Y cuáles son nuestros compromisos de regreso con el señor Soros? Señor Soros, que no es ninguna perita en dulce de mar, ¿no? Averigüemos qué se trae el señor George Soros
en sus combinaciones con Francia Márquez y, por supuesto, con el gobierno de Gustavo Petro. Esto tiene El que dueño ser de la claro. agenda globalista, el dueño de la agenda Ah, globalista, que tantas veces hemos hablado aquí, doctor Fernando, sobre el peligro que representa para precisamente nuestro continente. Y ahí está él. Y ella, pues, vaya cosa curiosa, ¿no? De frente lo ha dicho y le agradece, por supuesto, por el respaldo que le dio económico a su viaje por Sudáfrica, Kenia y Etiopía. ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? El gobierno colombiano recibiendo dinero de una organización internacional para hacer un viaje por el África. Páreme ese trompo en la uña, ¿no? Y dígame con cuáles compromisos de retorno. ¿Y eso para dónde va? George Soros metido hasta los tuétanos en la política colombiana. Era lo que nos faltaba. No hay nada gratis. Bueno, Demar, contémosle a la gente si tenemos o no tenemos cese bilateral de operaciones militares con las FARC, porque Petro dijo que sí, a propósito del asesinato vil de los 4 niños que habían sido reclutados y que los buscaron y los buscaron y los buscaron hasta que los encontraron y los mataron a los 4. ¡Qué horror! Pero al mismo tiempo, las manifestaciones casi que de amor que se da con el bandido este que está aquí en el Sumapaz. Alias Iván Mordisco. Alias Pues Iván muy bien, Mordisco, doctor ¿cómo Fernando. le parece? Vea, Entonces, ¿en qué estamos? fin de semana que sorprende ayer con la noticia, primero, de suspensión del cese bilateral. Recordemos que este cese bilateral, doctor Fernando, fue el que decretó el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre del año 2022 y que empezaba en enero del 2023. Cese bilateral que hizo con 5 organizaciones terroristas, entre otras el ELN, que salió a desmentirlo y a decirle, falso, usted no hizo ningún cese bilateral con nosotros, así que no diga que eso fue así. Pues la FARC fue la única que se mantuvo en el cuento del cese bilateral, pero ¿cuál cese bilateral? Doctor Fernando, si todos los días recibimos noticias de secuestros, de extorsiones, de reclutamiento y hablan de cese bilateral, lo cierto es que, bueno, el presidente sale muy bravo a decir que se suspende el cese bilateral. Pero vea usted los términos en los que se hace el cese bilateral. Dice el comunicado de prensa del gobierno del cambio. Si el cese del fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello. Pero escuche muy bien esto que dice a continuación el comunicado. El gobierno colombiano compartirá en las próximas horas los nombres de los integrantes de su delegación, o sea, los de las FARC, para la mesa de conversaciones de paz con las FARC, para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos. Y la pregunta que nos hacemos aquí entonces, doctor Fernando, mataron a 4 niños, por querer desertar de las filas de las FARC, porque estaban secuestrados y reclutados. Y entonces eso le valió al gobierno colombiano instalar de manera, y repito el término que ellos utilizan, de manera perentoria, una mesa de diálogo con las FARC. ¿Quién entiende? ¿Quién entiende al señor Gustavo Petro? ¿Quién entiende este gobierno? ¿Quién entiende para dónde vamos? ¿En qué estamos? ¡Qué horror! ¡Qué horror! La noticia no, yo veía en los medios de comunicación titulando se suspende el cese bilateral al fuego con las FARC. Esa no es la noticia. La noticia es que el gobierno Petro dice que de manera perentoria se instalará una mesa de conversaciones con las FARC. Esa es la noticia. Lo del cese bilateral es una gran mentira porque, vuelvo y repito, han venido ejecutando una serie de acciones que son contrarias a cualquier cese. Pero hay que sumarle lo que faltaba. Ahora aparece el señor Danilo Rueda y le manda una carta a las FARC, a alias Iván Iván Mordisco. Mordisco. Y vea usted los términos en los que se dirige a semejante sujeto. Bogotá, DC, mayo 20 del 2023. Señor Iván Mordisco, comandante EMC FARC. Ciudad, ¿Cómo le parece? referencia. Comandante. Insistimos en que el camino del diálogo, a pesar de las dificultades. Y dice, reciba un respetuoso saludo. ¿Cómo le parece? Y le dice, obviamente, le pone quejas, le dice que hay una
que han recibido información de secuestros, extorsiones, reclutamiento de niños y amenazas, pero le minimiza porque pues, no se lo atribuye, simplemente dice que lo han recibido y que por esa razón pues, se toma la decisión que se toma, pero que lo sigue con los brazos abiertos. Termina de esta forma la carta. Nuestro compromiso con la paz es la justicia social y ambiental. Estaremos en las regiones con total disposición desde el gobierno nacional a retomar ceses de fuego y de hostilidades e iniciar la mesa de conversaciones a la mayor brevedad posible. El país lo merece, la vida digna de todos y todas. Y termina, de toda consideración con amor de patria, Danilo Rueda. El tratamiento que le dan al terrorista más peligroso que tiene Colombia es ese. De toda consideración, hágame el favor, hágame el favor. Bueno, Danilo Rueda. Qué horror. Entonces, finalmente, estamos con cese bilateral con las FARC. No hay acciones militares contra las FARC, porque estamos en cese bilateral, ¿no? Pues según, es que son expertos para engañar. Y aquí hay uno que otro que cree que efectivamente Gustavo Petro dice lo que dice. No está diciendo lo que creemos que dice. Cuando Petro saca el comunicado, habla de 72 horas para poder retomar la ofensiva militar. Dice el comunicado de prensa de Casa de Nariño. Para informar esta decisión se convocó a los delegados de la FARC en el mecanismo de monitoreo, quienes excusaron de asistir. En consecuencia, se informa que el cese bilateral que había actualmente con ese grupo armado en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, falso de toda falsedad. La gente de esas regiones sabe lo que ha tenido que vivir porque las FARC, como nunca, hace presencia en todas partes, retenes y comete delitos. Se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas. Estas actuaciones serán realizadas bajo el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, eso que no respeta a las FARC. La decisión será efectiva en las próximas 72 horas. Así que estamos próximos a ver cómo arranca la ofensiva en contra de las FARC. Pero mientras tanto, Danilo Rueda manda una carta muy cariñosa a alias Simón Mordisco diciéndole que por favor regrese a la mesa, que están listos para hablar de paz. Ay, esta es mucha farsa. Esta es mucha farsa. Bueno, usted habla de que ha habido muchas salidas del presidente Petro donde parece no saber qué dice. ¿A qué se refiere usted, Emar? Pues vea, yo la verdad me entero, ahí sí me acabo de enterar, como diría Juan Manuel Santos, de algo que yo creo que este señor no tiene idea. Yo no sé por qué habla de educación, no conoce el pensum de un colegio, de una escuela en Colombia, de ninguna. Escuchen lo que ha dicho respecto a la educación física en Colombia. Esto es increíble. Una materia también que se vuelve derecho y obligación para todos los colegios de Colombia, que lo era, por ejemplo, cuando yo era niño y estudiaba en mi colegio en Zipaquirá, la educación física, la preparación para el deporte, que nunca se debió haber quitado, como las artes, como la música, como la historia, del pensum de los colegios de Colombia. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué presidentes de la República y congresos determinaron que esas materias no se deberían dar como pensum de los colegios? Por dos razones que yo pienso, en mi opinión, son razones terribles. Que la gente no tenga memoria, que pasemos por la vida sin saber de dónde venimos. Ay, Dios mío. Pues el que no tiene memoria es él. ¿De dónde se inventa que no existe la educación física en el pensum? Por Dios. Mario Moreno. No. Mario Moreno. No se le Ay, olvide. pero si usted quiere escuchar declaraciones simpáticas, ya para ir cerrando, doctor Fernando, así defendió Gustavo Petro la presencia del príncipe consorte con la vicepresidente en África. Escuchen esto. La vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, y su compañero Yarney Pinillos. Alguien decía que por qué iba Yarney, y yo que veo que en todos los viajes presidenciales, desde que soy niño, el presidente que es hombre va con su marido y ahora no puede ir el marido con la mujer. Pues, ¿a qué extremos han llegado? Ministras, ministros. Dice el presidente Petro, el presidente que es hombre va con su marido y ahora no puede ir el marido con su mujer.
Bueno, yo no recuerdo ningún presidente de Colombia que fuera con su marido a un viaje. En fin, una mala pasada que le digo. Bueno, Dos. esto todo es un chiste, esto todo es una farsa. Aquí no hay nada serio. Y de mar tenemos que volver con la noticia que iniciábamos. A los niños de la Paporis los devoró la selva. Qué dolor, qué horror, qué tristeza, qué amargura. Pero así fue. En el accidente de avión sobrevivieron. Hay señas claras de que sobrevivieron, pero los devoró la selva. No olvide las últimas letras del libro de La Vorágine de José Eustacio Rivera. ¿Lo recuerda? No, doctor Fernando, no. No. Bueno. Búscalos en vano, Clemente Silva. Los devoró la selva. La selva devora a la gente. Devoró a estos niños. Qué horror, qué dolor, qué tristeza, qué amargura. Hijos de un papá que estaba siendo perseguido, ¿no? Es lo Sí, que yo señor. entiendo. Sí, señor. Y de un papá que en estos momentos hace parte de ese grupo de militares que está buscando a sus hijos de manera desesperada. Y aquí, doctor Fernando, se me ocurre una cosa un poco revesada, diría usted, pero ¿no será que las FARC saben qué pasó con los niños? No, Es que, doctor Fernando, es muy curioso a la velocidad que pueden transportarse los niños en la selva con base en las pruebas que han encontrado, que valga decirlo, ya va más de 4 días sin que se encuentre un nuevo rastro sobre ellos. No, claro, ya no hay rastro de dónde pueden estar, hacia dónde van caminando. Caminaron mucho, pero aquí hay varias teorías. De hecho, esto terminó hasta siendo curioso, y es que se le preguntó a algunos de los indígenas. Recuerde que hay un grupo grande de indígenas que están en apoyo con el ejército en la selva buscando a los niños, y ellos han dicho que pareciera que alguien los ha cargado. De hecho, eso lo dice la abuela de los niños, que alguien los está acompañando. ¿A quién se refieren? ¿Quién es el alguien? ¿Quién los tiene? ¿Será que alguien los tiene? O los niños desaparecieron definitivamente. Pues claro, la selva es inclemente, doctor Fernando. los devoró la selva. Es difícil. Los devoró la selva. Las últimas palabras de José Eustacio Rivera en la Vorágine. Se estará leyendo en los colegios de Colombia a los niños, les estarán leyendo La Vorágine, como en Venezuela les leerán Doña Bárbara, y aquí en Colombia tal vez María. En nuestra época las lecturas de María de La Vorágine eran prácticamente obligatorias, teníamos que leerlos. Los devoró la selva. Esa fue la última noticia que se tuvo sobre estos viajeros, sobre Arturo Cova y los demás que lo acompañaban, y Griselda, que lo acompañaban en ese viaje por la selva. Los devoró la selva. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a las 65,000 reproducciones que hemos tenido en la última ocasión. Que sea cada vez más, porque en la hora de la verdad decimos la verdad. Hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante.